¿qué tal? Muy buen día, muy buen día. ¿Cómo están? Les damos la gran bienvenida a este tu programa Plenitud Radio 7, en donde hoy tendremos un gran tema. ¿Te has sentido estancado? ¿Sientes que no avanzas? ¿Algo te detiene por ahí por alguna culpa o vergüenza que sientes que es la culpable o la que te hace sentir esa vergüenza? Pues bueno, hoy veremos ese tema en el cual vamos a poder descubrir cómo a veces son culpas mal infundadas, vergüenzas mal infundadas, que vamos a descubrir por qué a veces es que nos sentimos así. Regresamos en un momento. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, doctor Benjamín, ¿cómo estás? Excelente día, bien, ya sabes, como siempre, con mucha expectativa, con mucha gratitud y como siempre deseando lo mejor a todo el mundo, especialmente a todos los que están aquí acompañándonos esta mañana. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Bendiciones a todos ustedes. Qué bueno que nos están acompañando el día de hoy con este gran tema, cómo eliminar las culpas y las vergüenzas y cómo saber y descubrir por qué a veces pueden ser mal infundadas y por qué nos dejan estancados, por qué no podemos avanzar, por qué nos sentimos de esa manera. Y ahorita va a ser esto porque si tú has estado en esta situación, en esta circunstancia o estás en esta circunstancia, va a ser el momento que nos ayudes a compartir y a llegar a más personas. La idea de estos programas es que podemos llegar a más y esa sanidad emocional o esa sanidad del alma puede ser cada vez en más personas y a nivel mundial, porque el mundo realmente lo que necesita es más sanidad emocional para que podamos ser mejores seres humanos y podamos dar lo mejor que tenemos al mundo en las próximas generaciones, pero sobre todo cuidar en la que estamos viviendo ahorita en estos tiempos. Les damos la bienvenida y si los ayudas a compartir será de gran importancia y gran bendición, te lo aseguro, para muchas personas. Así es, pues ya dicho esto, vamos a entrar en tema. Hoy vamos a hablar precisamente acerca de algo que yo creo que de alguna manera o de otra todos hemos experimentado. Hablamos acerca de la culpa, acerca de la vergüenza y obviamente para tocar estos temas vamos a hablar un poquito acerca de la diferencia entre la culpa y la responsabilidad. Ya que utilizamos la palabra culpa o frases como tú tienes la culpa, yo tuve la culpa o yo tengo la culpa, cuando en realidad el simple hecho de la palabra ya genera un efecto psicológico negativo en nosotros, disparando algunas emociones tóxicas para nosotros y las personas que nos rodean. Entonces vamos a hablar acerca de esto, entre lo que es la culpa, lo que es la vergüenza, cómo nos afecta la culpa y la vergüenza y cómo se convierte en factores limitantes que nos desacreditan a nosotros mismos, nos desacreditamos, nos baja la autoestima y nos hace sentir poco merecedores, ¿sí? Debido a los comportamientos tal vez no aprobados, especialmente dentro de nosotros mismos, de acuerdo a los parámetros que nos hemos fijado entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Lo que hemos aprendido en la infancia, los principios, los valores, la moralidad y las cosas que se nos enseñan, eh, nos hacen un bien porque nos mantienen dentro de esos parámetros. Sin embargo, de alguna manera también, si no lo manejamos de la manera correcta, no aprendemos la autojustificación, el autoperdón, entonces tenemos un problema muy grave con el hecho de ir cargando piedras que no necesitamos cargar, culpas que no necesitamos cargar, que solamente detienen nuestro avance hacia tener una vida victoriosa, una vida exitosa, y nos prohíben que podamos nosotros disfrutar y cumplir el propósito para el cual hemos sido puestos en esta tierra.
Totalmente de acuerdo, y ese es uno de los temas, en cual si te has sentido culpable, cuando no avanzas, que dices, bueno, uno de los temas que mucha gente se siente culpable es al no haber, por ejemplo, al no haber estudiado, pero definitivamente ahorita vamos a encontrar cómo sí a veces puedes quitar esa culpa, cómo puedes Así quitar es, esa culpa y cómo puedes seguir avanzando, porque dices, bueno, yo no hice, yo no vi, yo no di, yo no esto, y esto es lo que nos va llevando a sentirnos de esa manera en la cual no podemos avanzar, no nos deja avanzar y decimos, bueno, hago y siento que no avanzo, siento que hago de más, siento que pongo de más, pero es como eso muy interno que vamos sintiendo, en el cual podemos sentirnos hasta avergonzados de algo que pudo haber pasado, una situación en la cual a veces yo creo ni siquiera tuvimos mucho que ver o realmente no fue una culpa de nosotros, pero es algo que venimos cargando. Y lamentablemente hay gente que lo viene cargando por muchos años, lo viene cargando y no solamente por poco, ¿no? Sino dice, bueno, es que a veces hasta el no hacernos cargo de nuestros padres, por ejemplo, en una edad adulta, también nos puede generar, o como papá o como mamá, que si trabajas te puede generar esa culpa de que te tienes que ir a trabajar y los hijos se tienen que quedar en la casa como papá, el de que todo el día te vas también a trabajar y dices casi no los veo porque o trabajo o vivo con ellos. Pero bueno, aquí lo vamos a irte dando también todas estas respuestas. Si tú te ves en esta situación ahorita en este momento, te invito a que nos ayudes a dejar tu comentario para saber cómo puede ayudarte a ver los diferentes ejemplos. No, aquí no es exponer a nadie, sino simplemente a veces podemos salir de esa duda y si te has sentido así, igual y ahorita después de este programa te vas a sentir totalmente liberado y esa es la idea, que te sientas lo más ligerito posible y digas, ok, logro entender hoy que no es tanto, no debería de haberme sentido de esta manera. ¿Cierto, doctor? totalmente, totalmente. La vergüenza, obviamente, y la culpa se dan por acción o por omisión. Y por acción o por omisión, o sea, por algo que hicimos que no debimos haber hecho, o por no haber hecho algo que debimos haber hecho. Entonces, por los dos lados, tenemos la tendencia a sentir, a sentir esa culpa y o esa vergüenza. Obviamente, aunque parecen sinónimos, son dos cosas totalmente diferentes, ya que la culpa tiene que ver con el hacer o haber hecho algo o dejado de hacer algo, y la vergüenza tiene que ver con el ser, o sea, con lo que yo pienso acerca de mí mismo, lo que pienso acerca de lo que yo soy. Entonces, obviamente la vergüenza es mucho más profunda que la culpa. Cuando somos culpables, creemos o llegamos a creer que entonces por ser culpable merezco ser castigado o que me vaya mal en la vida. ¿Sí? Por eso mucha gente deja de luchar en la vida porque se siente una culpa, entonces pierde toda ilusión de hacer cosas grandes porque siente que merece ser castigado y se autocastiga. Sí, y la vergüenza tiene más que ver con el ser. Entonces, la culpa y la vergüenza vienen por acción o por omisión, primero que nada. Porque hice algo que no debía haber hecho o porque no hice algo que debía haber hecho. La vergüenza es una sensación de, ¿cómo se diría, Jessy? Como de indignidad personal, ¿sí? Como que no nos sentimos suficientes, ¿sí? Nos vemos como de menor valor y eso obviamente nos afecta demasiado, ¿no? Nos afecta demasiado y más, nos sentimos no merecedores a veces y también cuando tenemos esas culpas mal infundadas, por ejemplo, ponía el ejemplo de cuando las mamás se van a trabajar y dicen no estoy tanto tiempo con los hijos y de sentir esa culpabilidad, a veces es como regresar y darle el regalito, regresar y siempre estarles comprando algo porque nos sentimos culpables en no darles un tiempo, en no estar con ellos y eso es lo que nos va haciendo, pero lamentablemente vamos a veces lastimando esa parte en lugar de, a veces no es el que estés 24 horas al día, sino un tiempo de calidad, es encontrar los valores, el ratito que puedas ir compartiendo con ellos para que puedan ser mejores seres humanos. Recuerda que nosotros, el ser humano vive con el ejemplo, es con lo que le va creciendo. No puedes, podemos pasárnoslas diciendo, tienes que portarte bien, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que esto, hay que el otro, pero podemos hablar mucho, pero en realidad lo importante es el ejemplo que nosotros les damos a ellos. Inconscientemente,
cuando ellos ven que tú vas actuando conforme a los valores buenos, que vas actuando conforme a una convicción de dar lo mejor al mundo, de protegerlos, de todo, ellos van duplicando esa parte y no es necesario que lo hables, porque cuando ellos van siendo grandes, lo logran entender y dicen, ok, yo voy a actuar como actuaba mi mamá, voy a actuar como actuaba mi papá. ¿Por qué? Porque es lo que van viendo. Simplemente eso es una culpa que poco a poco nos podemos ir quitando porque sabemos que lo que estamos haciendo en bien lo vamos a duplicar en bien en nuestros hijos. Así que si eres mamá Así o es. papá trabajador, puede ser una culpa que puedes ir debilitando también ahí. Así es. Para trabajar con esto, y sí, de hecho, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es determinar si la culpa o la vergüenza son reales o ficticias. O sea, si tienen fundamento o no tienen fundamento. Imagínate, uno de los casos comunes es, no sé, voy a hablar de uno de ellos que se presenta mucho en las consejerías o en las terapias, cuando un niño de chico se le dijo, por tu culpa me tuve que casar con tu papá. Y si no hubiera salido embarazada, no hubiera tenido que estar en esta situación, etcétera. O no me hubiera tenido que ir de mi casa. Entonces hacen a un hijo, a un niño, a una niña, hacerse sentir culpables de la situación actual y vemos obviamente que estamos ante un caso de una culpa ficticia, ¿sí? En otras palabras, se está cargando culpa, se está siendo responsable por algo que no tiene responsabilidad alguna. Entonces, lo primero que tenemos que sortear para poder eliminar la culpa y la vergüenza es definir si la culpa es real o es ficticia. Segundo, si es real, o sea, si en realidad nosotros tenemos alguna responsabilidad por haber fallado a nuestros principios, nuestros valores o nuestros parámetros, entonces todavía podemos hacer algo. No quiere decir que, bueno, es real, entonces ya soy culpable, me voy a dedicar todos los días a decir por mi culpa mi gran culpa, me voy a limitar en cuanto a las cosas que me atrevo a pedir, porque hay gente que hasta deja de pedirle a Dios porque se siente indigna, ¿no? Por cuestión de la vergüenza. Sin embargo, hay un proceso que es muy importante que se llama el proceso de la autojustificación. Y el proceso de la autojustificación es un proceso muy, muy, muy bonito, muy importante, que nos permite perdonarnos a nosotros mismos, ¿sí? Recuerde que no podremos jamás nunca perdonar a alguien que no hayamos justificado primero. Justificar a una persona por haber cometido un error, ¿sí? No quiere decir aprobar el error, ¿sí? Entonces, justificar no es aprobar el error o el hecho, simplemente tratar de entender o darle una explicación válida a la razón por la cual se cometió aquel error o se tomó la decisión equivocada. Entonces, eso de autojustificarnos es inventarnos nosotros una serie de pensamientos que se convierten en pensamientos liberadores y que permiten que nos quitemos las esposas que vamos cargando, que nosotros mismos nos pusimos y podamos ser libres. Ahorita en un momento, si gustas, les platicamos un poco más acerca de lo que es este proceso de justificación. Sí, y el proceso de justificación, definitivamente tiene que ir acompañado de alguien que sepa guiarte. No es el que simplemente tú digas: "Ah, bueno, ya voy a justificarme y ya, listo". Esto es un proceso que sí conlleva una guía, que lleva en las sesiones de coaching o en la consejería. Esto es en donde puedes ir justificando para poder encontrar el porqué y poder aliviar un poco todo esto para que realmente puedas vivir en más sanidad emocional, Así es. pero sí es definitivo poder llevar un proceso, porque no es como de la noche a la mañana, hay veces que cuesta más trabajo que a otros, eso es definitivo, pero lo que sí es nada más tomar la decisión de ya no seguir cargando a veces con tantas cosas que no nos competen o no nos corresponden, o el sentirnos desvalorados también por a veces culpas mal infundadas, ¿cierto, doctor? Totalmente. Entonces, y claro, para saber si son mal fundadas, entonces lo primero que tenemos que determinar es si esa culpa, esa vergüenza es real o es ficticia, si alguien nos la plantó para eliminar la suya, porque una de las cosas que suceden con la culpa es que hay personas que desean deshacerse de su culpa poniéndola en alguien más. Entonces, algunas de las culpas que nosotros cargamos, sí, simplemente las hemos adoptado. Alguien nos las dio a nosotros para deshacerse ellos de ellas. Sucede en los matrimonios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando un matrimonio está teniendo discusiones y conflictos, etcétera, lo que es común observar en ellos es que intentan trasladarse la culpa del uno al otro para no sentir la carga a cada uno de ellos y no sentirse responsable ante ellos mismos y en ocasiones ante sus hijos también, ¿no? Entonces se están culpando
el uno al otro, ¿no? Entonces dijimos, la vergüenza tiene que ver con el ser, la culpa tiene que ver con el hacer. El que tiene vergüenza se siente poca cosa, se siente indigno, siente que no merece vivir o existir. El que tiene culpa, ¿sí? Es diferente. El que tiene culpa siente que merece ser castigado. Y les decía al principio, se autocastiga autolimitándose. En otras palabras, no se lanza a hacer cosas grandiosas, no espera que le vaya bien en todo, sino que al contrario, espera que le vaya mal. Espera que le vaya mal porque siente muy dentro de sí que merece que le vaya mal, que merece ser castigado porque algo malo hizo y que de alguna manera le va a caer algo malo del cielo. Y si se enferma, dice, no, pues sí, pues ya me lo merecía, antes ya me había tardado, etcétera. Entonces, no se atreve a pedir cosas grandiosas, no se atreve a emprender cosas grandiosas porque está cargado de culpas y vergüenzas. Obviamente no es un defecto, la culpa y la vergüenza Escucha no es bien, algún defecto de la personalidad. escucha De bien. hecho, la culpa y la vergüenza fueron puestos en nosotros, el sentimiento de culpa y vergüenza, eh, para que nosotros embonáramos en la sociedad, para que la culpa y la vergüenza limitaran nuestros comportamientos o se convirtieran de alguna manera, sí, en factores que nos ayuden a comportarnos. Es como el remordimiento que nos hace medir nuestro comportamiento también. Entonces, sí tienen una función que es importante, pero la culpa y la vergüenza en exceso nos hacen mucho daño, ¿sí? Afecta nuestra autoestima. La culpa y la vergüenza, ¿sí? Una de las partes de la autoestima es precisamente eso, y ¿sí? Cómo nos sentimos acerca del comportamiento pasado y presente. La autoestima se mide en 5 diferentes áreas, entre las que está la apreciación física o cómo nos vemos, nuestra capacidad, nuestro manejo de las emociones. Y una de ellas es precisamente cómo nos hemos comportado o cómo nos comportamos. Las personas que le dan demasiada importancia a los comportamientos pasados, ¿sí? Y que no han aprendido a autojustificarse para autoperdonarse, entonces tienen un problema muy grave, porque entonces tienden a sufrir de baja autoestima y la baja autoestima se convierte en el factor de mayor conflicto intrapersonal y también interpersonal. Interpersonal. Eso es totalmente de acuerdo. Es algo que dice que si tú logras subir el tema de la autoestima, logras demasiado, demasiado en la vida, mucho. Es una pareciera que te quitaras, y no hablo de kilos literal, sino hablo parece que te quitaras 1000 kilos de encima, en cual dices, bueno, casi sientes que te sientes en las nubes. Voy a hacer un comentario de Lorena Rojas, dice: "Sí, me pasa que amo mucho a mi mamá, sin embargo, no siento un vínculo fuerte con ella, y de hecho, casi no la busco. Eso me hace ser mala persona, mala hija y me ocasiona mucha culpa". Bueno, obviamente, si me pasa que amo mucho a mi mamá, sin embargo, no siento un vínculo fuerte con ella y de hecho casi no la busco, eso me hace sentir mala persona, mala hija y me ocasiona mucha culpa. Ok, una cosa es lo que es la realidad y otra cosa es nuestra percepción de la realidad. Percibimos la realidad desde cómo somos nosotros, cómo nos sentimos nosotros. Entonces, no necesariamente eres culpable, sino te sientes culpable. Esa es una cosa. Ahora, la otra cosa es la distancia, ¿sí? Que establecemos entre nosotros, por ejemplo, y nuestros padres. ¿A qué se debe? Habría que pensar, primero, o se debe a algún rencor o se debe a algún límite establecido, porque en muchas ocasiones tenemos que establecer distancias incluso de las personas que amamos y no debemos de sentirnos culpables. Sí, sí, la intención o la razón de esa distancia es benévola, en otras palabras. Todos sabemos que hay padres que son tóxicos, así como hay hijos que son tóxicos. Entonces, si hay padres que son tóxicos, ¿sí? Debemos de respetar la primera ley que dice que honres a tu padre y a tu madre. Pero eso no quiere decir que vivas conflictuado con él. En otras palabras, lo honro, ¿sí? Honro su memoria, estoy pendiente, pero no quiere decir que tengo que pasar todos los días escuchando los chismes y escuchando las quejas y escuchando los lamentos y todo lo que tiene que decir, las críticas, los juicios, etcétera. Entonces, la distancia no necesariamente debe hacernos sentir culpables, más bien lo que podrías analizar sería cuál es la razón por la que establezco esa distancia. Si esa distancia es establecida por algún rencor,
Entonces sí habría que preocuparnos un poquito y solamente es suficiente como para ponernos en acción y tratar de investigar cuál es el rencor que existe que está haciendo esa distancia. Entonces, si no hay una raíz de fondo que sea mala en esa distancia, no es necesariamente algo negativo. Puede ser algo, de hecho, saludable. En muchas ocasiones es saludable esa distancia. Ellos necesitan su espacio, nosotros necesitamos su espacio, solamente que sí necesitamos estar seguros que no tiene nada que ver con algún resentimiento en contra de ellos, Jesse. Totalmente de acuerdo y más que nada porque es algo que al final no vas ni vas a dejar de ser hija, ni vas a dejar de ser padre, ¿no? Y eso es, pues, mientras más, lleves como se dice, la vida en paz, pues, es mejor, ¿no? Porque es algo en lo cual al final dices, bueno, esté o no esté, siempre lo vas a seguir amando. Aquí la cuestión está en sentirte bien contigo mismo, pero también hacer que se sienta bien. Aquí, todo esto es basado en que a veces las culpabilidades de sí pudo haber pasado algo, como lo mencionas, doctor, sí pudo haber pasado algo en la infancia, algo que nos haya armado, algo que no nos hace sentir ese vínculo, pero también es bien cierto que por eso Dios nos dio la comunicación. Hay veces que no debemos guardarnos las cosas, hablarlo. Y es importante hablarlo cuando algo no nos gusta, cuando algo nos hace sentir mal. Es importante cuando algo nos duele, cuando algo nos lastima, o también cuando es algo que sentimos, el decir un te amo, el decir un te quiero, a veces cuesta mucho trabajo en personas cuando se sienten en esta culpabilidad de cosas de la infancia y todo lamentablemente viene marcado desde la infancia. Entonces Así date es. cuenta cuánto tiempo has venido cargando con algo, en dejar de dar amor, en no dejarte amar, ¿por qué? Porque dices, bueno, a mí eso no me lo enseñaron, o a mí no me lo daban, entonces yo tampoco lo doy. Y entonces viene toda una vida en la cual has dejado de vivir, has dejado de sentir, has dejado del sentirte de todos los ámbitos de la mejor manera, pero lamentablemente recuerda que también estas culpas a veces nos hacen llegar a una amargura y que esto también lo podemos duplicar en la generación que sigue, que son nuestros hijos o en nuestros nietos, porque la amargura se pega, ¿cierto, doctor? Sí, claro. De hecho, la amargura es como los bostezos, ¿verdad? Cuando alguien tiene sueño y bosteza enfrente de los demás empiezan a bostezar. La raíz de amargura es algo así que haz de cuenta que corre como por abajo y se expresa en las actitudes, en los comentarios y en todo lo demás, y hace que la gente que está alrededor se contamine también de esa amargura. Y son cosas que debemos de cuidar nosotros, ¿no? De cosas que debemos de o sea, de protegernos, de no ser portadores de amarguras. Por eso es importante el asunto del perdón, ¿no? Y tal vez mañana hablemos un poquito acerca del perdón, de los 3 tipos de perdón. Y hemos enseñado que hemos hablado de que es más fácil perdonar a otra persona que perdonarnos a nosotros mismos, porque constantemente nos estamos acusando, ¿sí? Estamos teniendo pensamientos acusatorios y nosotros somos el acusado, somos el acusador y somos el juez. Y el problema es grave. Sin embargo, la solución es sencilla también. No nos toca a nosotros ser el juez, ¿sí? No nos toca a nosotros estarnos acusando constantemente. A nosotros nos toca, ¿sí? Estar haciendo un análisis, ¿sí? Objetivo acerca de lo que sucedió, definiendo primero, ¿sí? Número uno, dijimos si la culpa es real o ficticia. Si es real, entonces trabajar y ser nuestro abogado defensor, ¿sí? Utilizando argumentos convincentes que nos ayuden a justificar nuestro comportamiento, no necesariamente a probarlo. Entonces, hacemos eso, es importante. Digamos que, vamos a suponer, no que sea verdad, pero digamos que yo me comporté un poco mal cuando tenía 17 años, ¿no? Entonces, y yo estoy constantemente diciendo, yo no sé qué estoy haciendo aquí, enseñando en una estación de radio, pretendiendo que yo nunca me he equivocado, si la gente supiera todo lo que yo he hecho, qué vergüenza, ay no, yo no puedo estar ahí. De hecho, hay gente que me ha dicho, yo los he invitado a participar en algún programa, no, ¿cómo cree usted que yo voy a estar ahí? ¿Yo quién soy para estar dándole consejos a los demás? Bueno, pues lo mismo pudiera decir de mí, sin embargo, el proceso de la autojustificación, digo, bueno,
primero, una justificación, pues yo tenía 17 años. Segundo, yo me acuerdo que estaba asustado. Tercero, yo me acuerdo y empiezo a generar esos argumentos. Sí, que en ningún momento digo que lo que hice estuvo bien hecho. Nunca digo que estuvo bien hecho, pero lo que sí digo es que hay argumentos que me permiten liberarme de la culpa sin tener que llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces sigue estando mal, el hecho fue malo, pero hay justificaciones, ¿sí? O sea, hay diferentes razones que le restan gravedad y por lo tanto liberan de la culpa. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro eso. Posiblemente mañana o pasado hablemos acerca del perdón, los tres tipos del perdón, ¿no? Las cosas que nos generan culpa. Por ejemplo, el perdón de Dios, el perdón del ofensor y el ofendido y el perdón a nosotros mismos o el autoperdón, que es importante tener muy claro porque mucha gente también vive sintiéndose cargada y culpable con eso. Es que hice esto malo, ay Diosito me va a castigar, ¿no? Como si él fuera, como si ese fuera su trabajo, ¿verdad? y que no es así. Entonces el perdón de Dios, el perdón del ofensor o del ofendido y el autoperdón, que usualmente, hablando de este tema, el juez peor, ¿sí? Que hace el trabajo más difícil somos nosotros mismos. Entonces, por eso es que el autoperdón es el tipo de perdón que es mucho más difícil lograr. De hecho, el perdón y el autoperdón es un tema del diplomado de desarrollo personal, en el cual vamos haciendo ejercicios para que vayas liberando todas esas culpas y autoculpas. Pero, doctor, quisiera preguntarte algo. ¿Cómo es que hay personas que se sienten, que dicen, bueno, que ya me quité la culpa de parte mía, ya me autoperdoné, pero qué pasa cuando del otro lado todavía se siente como esa parte de, es que tú hiciste, tú dijiste y tú lastimaste y a mí no me tomaste en cuenta, no sé, cosas así. Y la otra persona dice, bueno, ok, eso ya lo olvidé, ya lo justifiqué, ya estoy bien. ¿Y qué pasa cuando del otro lado todavía no? Y todavía están como en esa parte de recordártelo, lo que tú estuviste haciendo. Eso puede seguir generando culpa para la persona, aunque ya se lo haya autoperdonado el que lo hizo. Sí, es por eso que debemos de ser selectivos en cuanto a nuestras relaciones. Debemos ser selectivos en cuanto a lo que escuchamos. Una de las características de las personas emocionalmente sanas es que han aprendido a ser selectivos en cuanto a la atención que ponen a los comentarios de la gente. Eh, eh, en otras palabras, lo que la gente dice no es lo que me debe afectar, sino lo que me afecta es lo que yo acepto de lo que la gente dice. Y eso es importante porque entonces tenemos que, cuando somos selectivos, hay cosas que pasan por un lado y salen por otras, y hay otras que se quedan. Las que me construyen se deben de quedar en mí, las que me destruyen deben de pasar de un lado al otro sin tener una afectación. Entonces, el ser selectivos es precisamente esa capacidad que nosotros sabemos para aceptar, ¿sí?, las opiniones de algunos y rechazar las opiniones de otros. Todas las opiniones que no me suman, sino que me restan, deben de ser rechazadas. Todas las opiniones que no me hacen una mejor persona, ¿sí?, deben de ser rechazadas. Sin embargo, aquellos pensamientos o aquellas opiniones que me permiten sumar, que me multiplican, que me exponencian, que permiten que sea una mejor persona, que tenga el resultado deseado, que vaya en camino al cumplimiento a mi propósito, esas personas debo de escuchar. Entonces, ser selectivos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Digo, porque lo primero que va a decir alguien, sí, pero lo que usted no sabe es que a veces es mi mamá la que me está diciendo constantemente, ¿cómo le hago para deshacerme de mi mamá? Bueno, no se tiene que deshacer de la mamá, simplemente se tiene que deshacer del efecto de lo que su mamá dice. Y eso es importante, eso es importante. ¿Cómo hacemos para deshacernos del efecto? Igual, intentando justificar la manera en la que ellos perciben el mundo. ¿Sí? Cada generación percibe el mundo de una manera y cada individuo lo percibe de una manera diferente. Si es una persona de la que tienes que estar cerca, imagínate que es el esposo o la esposa y es negativo y constantemente te está sacando algún comportamiento malo que tuviste, un error que cometiste y te lo está sacando constantemente, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es tener, ¿sí?, el valor, ¿sí?, no desacreditar a la persona, pero desacreditar lo que la persona dice. Eso es importante. Si desacreditamos a la persona, entonces ya nos convertimos nosotros también en individuos que rompen relaciones, ¿sí?, que dividen. Y debemos de ser
individuos que generan sinergia y que unen. Una cosa es desacreditar a la persona y otra cosa es desacreditar lo que dice la persona. Entonces, aquí nos toca desacreditar lo que dice la persona, incluyendo aquellos casos en los que son nuestros familiares. Te voy a leer una pregunta del señor José. El señor José estuvo el día de ayer con nosotros en la conferencia 10X Exponencial que dimos en la noche de ventas y él es de aquí de Cuernavaca, Morelos, de Zapata. Dice, ¿es la cultura influyente en nuestra culpa o tener vergüenza de nosotros mismos? Sí, definitivamente, sí, nosotros si nos dejamos llevar por la cultura, así es. Sin embargo, hay una enseñanza que nos dice que no nos amoldemos a este mundo. Cuando dice no nos amoldemos a este mundo o que no nos conformemos, se refiere precisamente a eso. Se refiere al concepto de no creernos lo que la gente dice, porque lo que está de moda no necesariamente es lo correcto. ¿Sí? Empezamos a autorregularnos nosotros de acuerdo a lo que es aceptado por la sociedad, lo que la sociedad dice que está bien o que está mal. Y entonces empezamos a sentirnos culpables por no ser como todos son o avergonzados por no ser como todos son. No tenemos que ser como todos son. De hecho, la mayor parte de la gente se deja llevar por como corrientes o por ondas, por olas, por estilos y por tantas cosas y el que no lo hace, ¿sí? Se empieza a sentir como fuera, ¿sí? Como que desentona y empieza a sentir culpas y vergüenzas. Sin embargo, no debe de ser así. Nosotros no debemos de ser amoldados a lo que todo mundo hace o lo que todo mundo dice. Nosotros debemos de tener un concepto objetivo y claro y definitivo acerca del bien y del mal. Recuerde que no todo lo que es popular es bueno, ni lo que es antipopular es malo. ¿Sí? Nosotros debemos de tener claro y formar un criterio de lo bueno y de lo malo, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, independientemente de si la gente lo acepta o no lo acepta. Eso nos debe liberar, saber que nosotros estamos haciendo lo correcto, independientemente si a la gente le gusta o no le gusta. Doctor, ¿qué pasa cuando hace rato hablaba del tema de las personas que no estudian en tiempo y forma, y que eso es un tema también de baja estima, que va conforme va estando en la sociedad, va siendo, no se siente merecedor, no se siente capaz, no se siente, a veces no entra en un círculo social por no sentir, por decir, bueno, yo no tengo un estudio, no tengo una profesión, me es difícil poder merecer un buen trabajo, poder hacer algo bueno, y esa culpa se la vienen cargando por no haberlo hecho en tiempo y forma, y a veces pueden ser personas que pueden ser muy profesionales, que pueden saber mucho, pero por sentirse culpables dejan de hacer tantas cosas. Bueno, aquí cabe una explicación que hemos dado en los diplomados, en las clases de cómo elevar tu autoestima. Y hemos dicho que primero tenemos que entender bien el concepto de ser profesional o no ser profesional. Y aquí yo les he explicado tratando de sanar la autoestima. eh, Hay muchas personas que tienen título o que son titulados y no son profesionales. Y hay muchas personas que son profesionales y no son titulados. Obviamente hay algunos que son titulados y son profesionales. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, hay gente que me dice, no, pues es que pues yo no soy profesionista, o yo no soy profesional, yo no sé. Yo conozco un carpintero que me hizo muchas construcciones en el rancho, que estudió como tercero o cuarto año de primaria y es un profesional. Y en una ocasión yo le di la explicación, me dijo, no, oiga, pues usted qué bueno, usted tuvo oportunidad de estudiar. Y le dije, sí, gracias a Dios tuve oportunidad. Dijo, no, pues usted es un profesional. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que tú no te has visto como lo que eres. ¿Sabes por qué siempre te contrato a ti para hacer el trabajo? Porque eres un profesional. ¿Sí? Hay gente que es titulada que se dedica a hacer tranza, que se dedica a ver a quién le saca ganancia, que va en contra de las reglas de la ética, que es una de las cosas que primero se nos enseñan en las profesiones. Entonces no son profesionales, solamente son titulados. Tienen un título, pero no su comportamiento, su calidad de trabajo, su compromiso con la excelencia, ¿sí? No es profesional. Entonces, una cosa que debemos entender aquí, para que no estemos pasando, sufriendo una culpa, una vergüenza, ¿sí? Es primero
definir correctamente entre una cosa y otra. Entonces, aquel que no tiene un título, pero es profesional, no tiene ninguna razón para sentirse menos que el que tiene un título y no es profesional. Esta observación es importante, Jessy, porque nos ayuda a percibirnos de acuerdo al verdadero valor que tenemos y no a lo que dicta la norma necesariamente. Entre mayor sea nuestra percepción, mayor será nuestra capacidad también para manejar las culpas y las vergüenzas. Entre más alta sea nuestra autoestima y la percepción, la autoimagen que tenemos, ¿sí?, de nosotros mismos, mayor capacidad tendremos para manejar la culpa y la vergüenza y el otro concepto que se llama el autorrechazo. Muy cierto. Esther Flores dice, perdón, entré a la página un poquito tarde, hablando de perdón. Esther, te mandamos un muy fuerte abrazo. Ella dice, ¿cómo empezar o tratar para ayudar a una persona o familiar que no ha perdonado o no se perdona? Repítemelo, la última parte. Estaba tratando de leerlo y no lo encontré. ¿Cómo empezar o tratar para ayudar a una persona o familiar que no ha perdonado o no se perdona? Bueno, yo diría que lo invite a ver este programa. Eh, Usualmente para las personas que de alguna manera están involucradas en la relación es difícil explicarles estas cosas porque hay resistencias. Mire, es difícil que yo como hijo le explique estas cosas a mamá o mamá le explique al hijo porque hay muchas resistencias. Se pretende que hay intereses, etcétera, ¿no? Que se manipula la información. Yo diría que lo exponga a la persona a algún libro del autoperdón, a algún libro que tenga que ver con estas áreas para que pueda entender exactamente los conceptos. Hay cantidad de libros muy buenos que nos ayudan a perdonarnos y yo creo que eso es importante. La mejor manera es esa, pero como siempre, recuerde que la mejor manera de enseñar algo es haciéndolo. Nosotros, o sea, no hay otra mejor manera. ¿Cómo yo le enseño acerca del perdón a alguien? Perdonándolo, simple y sencillo. Cuando ven que yo puedo vivir en paz con aquel que de alguna manera en algún momento me ofendió, estoy dando una gran lección de perdón. La lección más poderosa no es una lección que tiene que ver con palabras, no es una lección que tiene que ver con alguna enseñanza teórica. La mejor lección que se da es aquella que pueden ver en nosotros. Doctor, cuando se está en una etapa de matrimonio y el decir, bueno, no me separo por esto puede ser por sentirse culpable a algo, por sentirse qué es lo que hace seguirse quedando a veces en un matrimonio tóxico, en una relación que ya no es como llenadera. ¿Esto tiene algo que ver? Sí, lo que habría que definir aquí, Jesse, sería primero la diferencia entre la palabra culpa y responsabilidad. Son dos cosas diferentes y que muchas personas utilizan como sinónimos, pero no son. ¿Sí? La culpa es una carga que nosotros llevamos, ¿sí?, que no produce absolutamente nada bueno. Es como llevar de acompañante a un dedo que constantemente nos está acusando. La responsabilidad es la aceptación de habernos equivocado. Sí, y les doy un ejemplo que utilizamos en algunos de los diplomados, ¿no? ¿Te acuerdas que habré mencionado en alguna ocasión? Por ejemplo, tú vas manejando un auto y por accidente le pegas al que está enfrente, ¿sí? Y tú le pegas y puedes hacer dos cosas, ¿no? Si tú le pegas al auto y dices, para cuando se baje yo ya me fui y le das de reversa y te escapas, ¿sí? Garantizado que el resto de la vida, ¿sí?, vas a cargar una culpa. La culpa siempre produce temor. Y luego estás tú en tu casa y ves que llega una patrulla de policía. Y lo primero que se te viene a la mente es, uy, a lo mejor había cámaras. A lo mejor tomaron mis placas. Y luego el policía llega y se va por otro, iba a otra cosa y se va. Y dices, uy, note. La culpa nos lleva a un estado de desasosiego permanente. Y luego por allá estás tú en la tienda y va un policía y te toca el hombro y te dice, disculpe señor, y otra vez, uy, ya me pescaron. Y luego vas por allí a la tienda y te vas estacionando y enseguida se para atrás de ti un carro igualito a aquel que tú le pegaste y te fuiste. Y dices, ya, seguro me anda siguiendo.
Ujú. aunque haya sido otro. La culpa produce precisamente ese estado ansioso y de desasosiego permanente. Entonces, este es el caso de la persona que fue, le pegó el auto y se escapó sin pagar. Genera una culpa. O sea, la evasión de la responsabilidad genera culpa, ¿sí? La aceptación de la responsabilidad genera libertad. Entonces, imagínate tú, el mismo caso, pero va un señor, le pega al que está enfrente del auto, ¿sí? Le pega por atrás y en lugar de irse, se baja inmediatamente, va y le toca la ventana y le dice, señor, discúlpeme, ¿está usted bien? Está bien, no se lastimó. No, mire, diga, aquí está mi licencia, aquí está mi seguro del auto. ¿Cómo puedo reparar el daño? Note qué interesante. La persona que acepta la responsabilidad elimina la culpa para toda la vida. La persona que evita la responsabilidad carga la culpa el resto de la vida. Entonces, la mejor manera de evitar cargar una culpa al resto de la vida es aceptar la responsabilidad de aquel error que cometimos, ¿sí? Autoperdonarnos y entonces vivir verdaderamente libres. Se puede, definitivamente que sí se puede vivir libres después de habernos equivocado por medio de el perdón. Okey. Dice Remedios Camacho: "Yo viví 21 años con él", yo creo habla de su esposo, con el papá de mis hijos, pero me di cuenta que yo era la única que no encajaba. Yo era portadora de dinero y cuando me separé, mis hijos decidieron quedarse con él. Al principio me sentí culpable, pero ahora estoy aprendiendo a ser feliz y aceptar que ellos son felices ahí, y yo decido no amargarme porque siempre estaba enferma". Bien hecho, bien hecho. No todas las cosas que están bien se sienten bien. Eso es importante. O sea, en muchas ocasiones tenemos que tomar decisiones que van en contra de las emociones, pero que no dejan de ser correctas, ¿sí? Y yo recuerdo una historia ya, de hecho, creo que el texto bíblico más largo que me sé, ¿no? Que decía Jesús lloró. Y me hace pensar mucho desde la psicología, o sea, qué era lo que estaba sucediendo en ese momento y un ejemplo de un personaje mundialmente conocido, sí, y respetado y venerado, que tenía que tomar una decisión y la decisión que era ir a la cruz, sí, pero lloró. En otras palabras, no le gustaba la decisión que tenía que tomar, pero eso no quería decir que la decisión era equivocada. Entonces, en muchas ocasiones vamos a tener que tomar decisiones, sí, que van en contra de nuestras emociones, pero que no quiere decir que sean decisiones equivocadas. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es decir, ¿sabes qué? Voy a hacer lo correcto independientemente de cómo se sienta. Después se sentirá mejor, porque la mejor satisfacción que podemos tener es la satisfacción por la decisión bien tomada. Entonces, remedios. Yo creo que no hay razón alguna para sentir culpa, sino todo lo contrario. Qué bueno que tomé una decisión en contra de mi emoción y a favor de la razón. Y más que nada porque es un bienestar no tanto para ella, ¿no?, sino para los hijos, y a veces por no sentirnos culpables preferimos mejor seguir aguantando o seguirnos reprimiendo en situaciones que sabemos que en algún momento vamos a llegar a ese estado de amargura en el decir: "Si hubiera yo vivido o si hubiera dejado vivir", también eso depende mucho del cual, a veces es importante tomar esas decisiones que en un momento podría ser que pueden ser dolorosas, o que podrías sentirte culpable, o que podrías ser pero al final, podemos darnos cuenta que siempre es tomar la decisión conforme a lo que tú estás sintiendo, pero conforme a lo que tú quieres, y esto no es egoísmo, sino simplemente a veces cuando dices: "Pues ya no hay ni para allá ni para acá", es el Así poder es. vivir de una manera plena. Sí, claro. Y otra cosa, y ese habría que pensar, por ejemplo, en las consecuencias futuras de la culpa, ¿no? Por ejemplo, el castigo interior o el autocastigo crónico. Hay personas que se están autocastigando. Se dice que cuando se cronifica la culpa, entonces nosotros tenemos comportamientos tóxicos. ¿Sí? Las personas que se sienten culpables empiezan a desarrollar emociones negativas en contra de aquellos que no tienen culpa.
¿sí? Mm. Empiezan a generar envidia, entre muchas otras cosas, en lugar de celebrar los éxitos de los demás, empiezan a juzgar los éxitos de los demás, a minimizarlos, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con la otra persona, tiene que ver con que ha cronificado la culpa y ese castigo interior que empieza a llevar. Y la otra sería la sobreexigencia o el perfeccionismo. Cuidado con eso. Hay muchas personas que dicen, no, es que a mí me gustan las cosas bien hechas, a mí me gusta. Y hay gente que dice, wow, este le gusta todo muy bien, qué bueno. Y en ocasiones no sabemos que en realidad solamente es una expresión de una cronificación de la culpa. O sea que se siente tan culpable por haber hecho algo mal que ahora todo lo quiere hacer perfecto. Lamentablemente, uno de los grandes problemas de las personas que manejan la sobreexigencia, ¿sí? O el perfeccionismo es que también esperan el perfeccionismo de los demás. Y ahí empieza a generar conflictos, ¿no? Entonces la culpa tiene consecuencias. Cuando se cronifica la culpa, entonces se empieza a tener consecuencias que afectan y disminuyen la calidad de la personalidad del individuo. Si tú sabes de personas que estén pasando por esta situación, te invito a que tú les compartas. Ahorita yo sé, que muchos de ustedes están ayudándonos a compartir y estás publicando y estás posteando. Nosotros te agradecemos muchísimo esta parte, porque sabemos que de cierta manera podemos ser enlaces para ayudar a alguien más y se vayan liberando de todo esto, que al final lo que buscamos es que cada vez haya personas más sanas emocionalmente y que se vayan autoconociendo y pero sobre todo logren encontrar esa autojustificación. Yo te invito este 19 y 20 al Diplomado de Desarrollo Personal, en donde es uno de los módulos que llevamos a cabo en este Diplomado de Desarrollo Personal, que es importante para poder ir llevando una vida plena si es lo que tú deseas. Y yo sé que si tú estás viendo ahorita este video es porque estás en esa búsqueda o sabes de alguien o estás en el interés de querer ayudar a alguien. Si es así, nada más comparte este link para que alguien, si está interesado en poder empezar este desarrollo, en poder comenzar este autoconocimiento y sobre todo querer ser mejor persona para el mundo y sobre todo para uno mismo, este diplomado te está esperando para que te puedas registrar. Estás a tiempo de poder registrarte y poder comenzar a empezar a vivir esa vida plena e irte quitando y justificando de muchas cosas que a veces nos van liberando y que decimos, si esto me lo hubieran dicho cuando yo tenía tal, si esto lo hubiera aprendido cuando yo tenía esto, es el momento en el que puedas tú tomar una decisión. Uno de los temas que vamos a ver en este módulo que sigue es personalidades, aprendiendo a conocer tu personalidad, que a veces ni siquiera nosotros mismos nos conocemos, entonces no entendemos por qué hay personas que reaccionan como reaccionan o sentimos que no nos entienden a nosotros. Es uno de los temas que vamos a ver. El otro es conociendo la historia de la familia. Hay personas que también por ejemplo, se pueden sentir culpables, se pueden sentir en vergüenza, pueden estar en un estado de amargura. A nosotros no nos puede caer bien eso, queremos estar como alejados de ese tipo de Así personas, es. pero cuando nosotros conocemos un poquito su historia familiar, podemos lograr entender, caemos en esa empatía de saber por qué las personas son como son, y entonces ya después ya no nos alejamos, lo que queremos es tratar de ayudarles. Y vamos a hablar, Este perdona, Jessy, pero disculpa ah, que te interrumpa. Es que dijiste algo muy importante que me llama la atención, ¿no? Hablando de la vergüenza y que vamos a tratar estos temas en el próximo módulo del diplomado, pero ¿te acuerdas que ahí vamos a hablar acerca de la vergüenza heredada, por ejemplo? Sí, la historia familiar, el que descubre su historia familiar puede sanar su pasado completamente. Y recuerde que muchas de las deformaciones de la personalidad del presente tienen que ver con la falta de sanidad interior de nuestro pasado, de nuestra infancia. Por ejemplo, una vergüenza heredada es cuando nosotros tenemos vergüenza de quién es nuestro padre o de quién es de nuestra madre o de lo que hace. Sí, recuerdo en una ocasión una chica acá en Estados Unidos en un diplomado, este, hablaba de que ella nunca dejó que su papá la fuera a llevar a la escuela. Y el papá se sentía mal y el papá, vamos, hija, yo te llevo. Y decía, yo no quiero que me lleve. Y bueno, ella vino a consultar conmigo porque sentía mucha culpa cuando el papá falleció. Entonces, cuando fallece el papá, ella dice, ahora entiendo muchas cosas. Dice que de chica ella le daba vergüenza porque su papá era albañil y vivían en una colonia donde había tal vez profesionistas, etcétera, pero su papá era albañil. Y ella no quería que la gente supiera que era albañil. Y no quería que el papá, de pasada a su trabajo, fuera a dejarla a la escuela también, ¿no? Entonces, imagínate cuando el señor fallece, ella ya adulto,
empieza a generarse todos esos pensamientos. O sea, ¿cómo es posible que me haya esperado hasta que él fallece para yo poder comprender este tipo de cosas? Obviamente son casos un poco más complicados. ¿Por qué? Porque luego viene cómo hacer la paz con tu propio pasado y cómo pedirle perdón a una persona que ya no está presente. Lamentablemente Sí. muchos estamos desaprovechando la oportunidad de que todavía tenemos a las personas vivas y no hemos hecho cuentas con ellas, no hemos pedido perdón, ¿sí? Y el día que ya no estén, entonces nos podemos generar grandes culpas por no aprovechar la oportunidad, ¿no? Entonces, definitivamente todos estos temas, como mencionas, Jessy, vamos a estar viendo este día, ¿qué? ¿20? 19 y 20 de junio. 19 y 20 de junio tenemos el Diplomado de Desarrollo Personal, Sanidad Interior, Espíritu, Alma y Cuerpo. Este es un desarrollo personal integral en el cual enseñamos cómo sanar nuestro pasado, cómo mejorar nuestro presente y cómo bendecir nuestro futuro por medio del desarrollo de la personalidad, del autoconocimiento, de la autorregulación, del autoperdón y todas estas cosas que nos convierten en las personas que siempre hemos querido ser y por lo tanto que tendremos los resultados que siempre hemos querido tener. Así es, este es uno de los temas el cual la gente termina amando el desarrollo personal, porque cuando entiende que, la historia de la familia depende mucho de cómo es que vamos viviendo y cómo es que vamos duplicando a veces esas generaciones que decimos, bueno, lo que le pasó a mi abuelita le pasó a mi mamá y me pasó a mí, le pasó a mi hija. Entonces ahí logramos entender por qué a veces hace poco que se estaba en una sesión de coaching, me decía la chica, bueno, he tomado terapia durante 7, 8 años y no, hasta ahorita que me platicas la historia de mi vida o logró entender la historia de su vida, entendió tantas cosas que dijo, bueno, lo que no había entendido, durante toda mi vida, lo pude sanar en 1 hora, ¿no? En 1 hora de sesión de coaching. Entonces, Así es. es importante este ejercicio y más importante cuando no haces empatía con alguien, cuando alguien lo que se dice me cae mal o no sé por qué se comporta así o parece que está amargado o parece que está peleado con la vida, pero cuando tú le haces el familiograma o conoces un poquito de historia de vida, lo terminas amando, porque dices: Hoy Claro. entiendo por qué es que se comporta y por qué es como es". Sí, porque no podemos amar a quien no podemos conocer primero, ¿no? Obviamente, ese es un hecho. Recuerde que cuando alguien nos cae mal, en realidad la única verdad es que estamos prejuiciando al individuo, ¿sí? Estamos calificándolo de acuerdo a algunas características externas sin entender la razón de ser, ¿sí? Recuerde que todo abusador fue abusado, sí, que toda persona que tiene un presente difícil usualmente tuvo un pasado traumático. Cuando nosotros empezamos a entender el pasado de las personas, empezamos a amar a las personas que tuvieron un mal pasado. En otras palabras, empezamos a cambiar la perspectiva y la visión que nosotros tenemos acerca de las personas en el momento que conocemos su historia de vida. Y una de las cosas que vamos a hacer precisamente en este próximo módulo es ese, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la historia familiar? ¿Por qué soy como soy? ¿Alguna vez se han preguntado por qué soy? ¿Alguna vez se han visto al espejo y no les gusta lo que han visto? Bueno, pues cambie el espejo. O sea, yo, yo no puedo cambiar mi pasado, pero sí puedo reinterpretar mi pasado, ¿sí? Yo no puedo ver hacia atrás y cambiar lo que sucedió atrás, pero puedo cambiarme los lentes con los que veo hacia atrás, ¿sí? Yo no puedo, ¿sí? Y yo no puedo deshacer lo malo que me sucedió, pero sí puedo rehusarlo de una manera diferente. Yo no puedo deshacer lo que le llamé fracasos en mi pasado, pero sí los puedo cambiar el nombre y lejos de llamarle fracasos, les puedo llamar experiencias valiosas que me dan oportunidades grandiosas. Entonces, cómo nosotros nos relacionamos y cómo vemos lo que nos sucedió en el pasado nos puede ayudar a eliminar la culpa, la vergüenza, ¿sí? Y empezar a poder desarrollar el potencial que en realidad nosotros tenemos. Dios no nos mandó a este mundo limitados de ninguna manera. Nosotros somos limitados por nuestros pensamientos. Nosotros somos limitados por nuestras creencias equívocas, por nuestra falta de perdón, por nuestro abuso de juicio hacia nosotros mismos y hacia los demás. Nosotros tenemos la capacidad de vivir vidas exitosas, vidas victoriosas, vidas abundantes y solamente depende de nosotros, ¿sí? Del pensamiento que decidamos tener acerca de nosotros y el mundo que nos rodea
Eso es lo que va a cambiar totalmente las posibilidades que tenemos acerca del futuro, Jessy. De hecho, doctor, ¿te diste cuenta? Bueno, cuando hacíamos los diplomados presenciales, había personas, ahorita que mencionaste los espejos, me acordé, nos hemos topado con personas que dicen, en mi casa no hay espejos. Por sentir esa culpabilidad o esa vergüenza, dejan hasta de hacer eso. Cuando la Claro. persona termina el diplomado de desarrollo personal, dice, hoy he vuelto a tener un espejo o cargar el espejo en la bolsa Sí. para podernos mirar, porque a veces no nos podemos mirar a nosotros mismos. Sí, hay mucha gente que desarrolla una sensación constante de inseguridad y de poca valía. Entonces, no les gustan los espejos, no les gustan lo que ven en el espejo. No es, lo físico, es lo que ven a través de sus propios ojos en el espejo, sí. La atracción física, sí, o la percepción que tenemos acerca de nuestra apariencia física es dependiente del amor propio. Totalmente dependiente del amor propio, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda, obviamente, el autoperdón eleva nuestra autoestima. Si nos podemos perdonar, nos podremos amar. Y si nos podemos amar, nos podemos atrever a hacer cosas que otros nunca se han atrevido, por lo tanto, a disfrutar cosas que otros nunca disfrutarán. Nosotros, por medio del autoperdón, eliminar la culpa, eliminar la vergüenza, desarrollamos la capacidad de amarnos tanto que tenemos la seguridad y la certeza de que podemos hacer cosas mucho, mucho más grandes. Todos fuimos puestos en este mundo para hacer cosas relevantes. Alejandra Jiménez dice, ¿qué sucede cuando las personas utilizan ese pasado o sus circunstancias para hacer o tener acciones malas? ¿Cómo se debe tratar a esas personas, sobre todo si son cercanas? Bueno, lo que mencionaba yo a través de filtros, eh, eh, lo que le llamamos establecimiento de límites saludables, que por cierto lo hablamos también en uno de los módulos del Diplomado de Desarrollo Personal. ¿Cómo establecer límites saludables? Establecer límites que permitan una sana distancia, ¿sí? Y un sano contacto entre nosotros y las personas tóxicas, pero que ese, no se convierta en una barrera que nos asfixie, tampoco que nos desconecte, simplemente que no permita que nos afecte. Entonces, eso es importante. ¿Hasta dónde sí establezco los límites con cada persona? Hay personas con las que tenemos que establecer límites muy definitivos, aquellos que pareciera que están empeñados en destruir nuestra personalidad y nuestra valía, ¿sí? Y, y tenemos que ser muy claros, incluso si es papá o es mamá, y decirle, sabes que te amo mucho, pero las palabras que dices cada vez que estoy contigo no me construyen. Entonces, te sigo amando, sí, pero no amo lo que dices. Eso es importante, la despersonalización. Módulo 6 por ahí hablamos de la despersonalización también. ¿Qué es la despersonalización? Por ejemplo, saber separar entre amar lo que una persona es y lo que una persona dice. Sí, entonces, a ti te amo, pero no amo lo que tú dices. A ti te amo, pero no amo tu comportamiento. A ti te amo, pero no amo el efecto que tus palabras tienen en mí. Y entonces establecemos límites sin abandonar el amor. El amor, ¿sí? El amor es importante. Debemos de amar las personas, pero no estamos obligados a amar lo que hacen las personas. Entonces, cuando despersonalizamos eso y separamos las dos cosas entre la persona y el comportamiento de la persona, podemos amar a un individuo y odiar su comportamiento. De hecho, todo lo tenemos claro, en la Biblia nos enseña, ¿no? Que dice que Jesús ama al pecador, pero odia al pecado. Es un ejemplo mucho más claro que cualquier otro, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo amar entonces a mi mamá, pero odio el chisme de mi mamá, o el juicio de mi mamá, o de mi papá, o de mi tío, o de mi tía, del esposo o la esposa, ¿no? Sí, sabes que sí te amo, pero cada que hablas, ay Diosito, no amo lo que hablas, ¿no? Pero a ti te amo. Es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejamos de pecar nosotros, dejamos de cometer nosotros el error, dejamos de acarrearnos maldición. ¿Por qué? Porque si nosotros entonces empecemos a odiar a la persona en lugar de odiar lo que hace la persona, nosotros mismos ya estamos cayendo también en un problema grave. Dice el señor Josué, si quiero inscribir yo a alguien, ¿cómo le regalo esto? Envíeme un mensajito, señor Josué, envíeme el nombre de la persona y ya nos ponemos de acuerdo para poderle inscribir y que comience el siguiente módulo 19 y 20 de junio. Recuerden que si no pueden Wow. estar totalmente en vivo, presencial,
en línea, interactuar. a la persona se queda esto totalmente grabado y se le envía todo el material para que lo pueda ver en cualquier momento, de hecho, las personas que lo toman se les envía todo para que después lo puedan seguir estudiando y sea algo, un material que les quede para beneficio de él y de la familia. O lo puedan compartir con sus grupos de trabajo, con sus equipos, con quien sea, con toda la libertad. Sí, sí queremos invitarlos a ustedes que han estado acompañándonos en este programa a que se inscriban en el diplomado. Créame que produce una transformación real. No intentamos educar, intentamos transformar. Queremos bendecir su vida, queremos multiplicar el producto de sus acciones, que todo lo que toca en sus manos sea multiplicado y sea bendecido. Les deseamos lo mejor del Nos día vemos y yo no sé, mañana Jessy, con yo el sé día que del tú te quieres perdón. despedir. No, nos vemos mañana con el tema del perdón, poder hablar un poquito de esto, los 3 tipos de perdón, para que podamos, darle secuencia a lo que estamos hablando hoy. Bendiciones y que tengan un Perfecto. muy bonito día. Bendiciones a todos.